El día de hoy, una mujer de nuestro tiempo está en San Luis Potosí. Quizá la recordemos por textos como Las niñas bien en 1985, La otra Martita en 2004, En el closet en el 2011. Hoy tenemos la fortuna de recibir en la Secretaría de Cultura a una escritora, periodista y excelente ser humano. Y es que en verdad creo que la visita de Guadalupe Loaesa a San Luis Potosí es muy afortunada y atinada, porque cada vez que vienes podemos aprovechar, podemos tener la oportunidad de tener algún acercamiento contigo, ya sea a través de una entrevista, ya sea a través de alguna conferencia, de la presentación de algún libro. Hoy es el caso de una conferencia y muchísimas gracias por permitirnos. Muchas gracias a ustedes, gracias por darme la oportunidad de poder comunicarme con su auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues en esta ocasión, en este encuentro, haremos solamente 3 preguntas. Muy bien. Creo que nos dan para suficiente para platicar brevemente. Hablemos un poco del pasado. Yo quiero regresarme a un 1994, de un México convulso, de un México que cambió dramáticamente. Y bueno, yo sé que tuviste la oportunidad en determinado momento de convivir con Diana Laura de Colosio, en paz descanse. Así es. Entonces, que hay una amistad, hubo una amistad muy importante. Hubo una amistad muy cálida y afectuosa, por supuesto. Y que repercute la cuestión política de manera impresionante en la vida personal de esta gran mujer. Bueno, fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del partido más importante del país. Fue un parteaguas terrible, ¿no? Porque si ya se puede impunemente matar al candidato de un partido tan importante, es que ya se puede todo, ya se valdría todo. Entonces, fue muy doloroso para la sociedad mexicana, muy desconcertante, muy violento y mucho más, por supuesto, para Diana Laura. Diana Laura era una mujer muy sensible, muy sensible, tenía mucho sentido del humor, muy inteligente, era preparada, había sido alumna de Luis Donaldo Colosio, había estado estudiando relaciones internacionales, creo, en fin, una carrera que la llevaría a hacer política, porque le gustaba mucho la política. Entonces, bueno, Diana Laura, a pesar de que estaba muy enferma, ella estuvo siempre muy enferma, yo ya la conocí enferma, era una mujer muy alegre, muy buena, muy maternal con sus 2 hijos, que entonces tenía un hijo, bueno, era... Bueno, los que tiene, los que vemos ahora. 9 años. Sí, tenía 9 años y la otra chiquita, no, mucho, ¿verdad? Por mucho. Y bueno, Diana Laura era muy apoyadora del marido, era muy incondicional, creía mucho en Luis Donaldo, creía en Luis Donaldo ya independientemente como esposo, sino como alguien que podía hacer algo por este país, que podía sacar adelante este país, que lo podía hacer más justo, más democrático. Entonces Diana Laura era una delita de verdad, en todo el sentido de la palabra, y era una mujer muy honesta consigo misma, muy ética, tenía un sentido ético muy desarrollado y mucho sentido del humor. De acuerdo que fuimos juntas al Auditorio Nacional a escuchar a Nina Mosconi, que es una de sus cantantes predilectas. Ya había muerto Luis Donaldo y bueno, pesaba entonces yo creo que 46 kilos, 47 kilos, y yo estaba a su lado y veía, casi escuchaba su dolor, ¿no? Ella vivió el asesinato de su marido como una gran injusticia, nunca entendió nada, le daba mucha lástima a sus hijos, el país se preocupaba mucho, qué va a pasar, se va a descubrir cuál es el autor de este terrible crimen. En fin, Diana Laura murió muy triste. Y lo saco a colación porque justamente hay una cinta cinematográfica que el año pasado pudimos ver en cartelera. Fantástica. Que nos retrata un poco del momento. Al ver la cercanía... está muy bien hecha esa cinta. Sí, claro. Está muy bien, se llama Colosio. Exacto. Colosio, me encantó la película porque además perciben muy bien a Diana Laura y la visten exactamente como ella se vestía. Sí, claro. Estaba tan delgada que siempre se vestía con sacos de punto, de tejido de punto para verse más llenita. Y era esta mujer que percibía muy bien, era consejera de Luis Donaldo, era su confidente, su compañera en la campaña, su esposa, su amante, su novia, en fin, llegó a cumplir todos estos roles. Hablemos ahora de diversidad.
en el closet, libro que sale a la luz pública en 2011 y que retrata también una de las realidades, ya no hablo solo de México, sino a nivel mundial, pero que saco a colación el día de hoy por esta controversia que se ha generado, al menos en la República Mexicana, de los matrimonios igualitarios, entre otras cosas. Bueno, las marchas, multitudinarias sí, en Francia en contra, en Estados Unidos, pero vamos, en nuestro país, que hay un movimiento muy importante al respecto, y saco a colación este texto con el cual nos honraste hace 2 años. Bueno, pues es un libro que cuenta, creo que son cerca de 52 personajes que, bueno, eran homosexuales y que sufrieron mucho en su momento. Estamos hablando, muchos de ellos del siglo XIX, bueno, está desde luego Oscar Wilde, o de los primeros años de los años del siglo XX. Entonces, quise hacer este recuento casi como un homenaje, en primer lugar, y en segundo lugar para que nos demos cuenta lo ridículo y la falta de información y la ignorancia que existía, ¿no? Entonces, no nada más en México, sino en todas partes del mundo. Ahora, en el Distrito Federal, afortunadamente, ya pasó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya incluso pueden adoptar, pero hay todavía países que les ha costado mucho trabajo llegar bueno, pues asumir estos cambios y, por ejemplo, en Francia, que es un país, bueno, imagínense el país, la Revolución Francesa, los conceptos que mandaron de esta revolución, la igualdad. Por excelencia. ¿Y exactamente, ahora? Exactamente, demócrata, republicano, país cuyas tesis, bueno, son la fraternidad, la igualdad y bueno, la justicia. Bueno, entonces llama mucho la atención cómo esta sociedad de pronto muy de derecha, porque también hay una tendencia políticamente hablando hacia la derecha. Entonces, bueno, Francia tiene un presidente de izquierda, que hacía mucho tiempo no tenía, después de Mitterrand, y entonces hay una reacción muy llamativa, pero gracias a ella es secretaria de Seguridad, pasó adelante la ley y ya pasó, y lo que pasa es que allí había mucho conflicto en relación a la adopción de los hijos y con respecto a las relaciones entre mujeres lesbianas. Entonces eso creó mucha incertidumbre por el seguro social, en fin, ya se volvió muy político, se politizó mucho el tema. Y luego en Estados Unidos, que también es un país muy conservador, sumamente conservador, bueno, también ha creado una polémica muy importante, muy grande. Hablamos de cuestión de discriminación, de derechos, de una cuestión muy importante, pero estos personajes de los que hablabas en ese texto finalmente van más allá, porque son genios, son importantes en muchísimas áreas, políticas, artísticas, etcétera, y entonces hay una relación de la homosexualidad con la genialidad en algún momento. No, lo que pasa es que como estamos hablando de minorías, es una minoría que ha tenido le ha costado más trabajo todo, entonces se ha reafirmado más, ha tenido que luchar más para ser buen artista, para ser reconocido, pintores, estamos hablando de escritores, bueno, el propio Monsiváis, Salvador Novo, bueno, la misma Sara García, nadie sabía que Sara García era lesbiana, ¿no? Pero básicamente es una sensibilidad, ¿no? Tampoco hay que discriminar, no hay que discriminar. Son las circunstancias de cada uno de estos personajes que, por ejemplo, Margarita Yourcenar, una gran escritora, o por ejemplo la bisexualidad de Virginia Woolf, también la de Greta Garbo, en fin, son personajes que tuvieron vidas muy intensas, pero que padecieron mucho para llegar a asumirse y sobre todo para ser respetados en su comunidad. Finalmente, hablemos de las abuelas. Hace tiempo escuchábamos Las niñas bien, Las amas de Polanco, una serie de textos que van encausados en una línea. Hoy, Las abuelas bien, y bueno, ya se comentó acerca del papel importantísimo que tiene, medular, que tiene en la familia, en la estructura mexicana, el personaje de la abuela. Así es, ¿por qué? Porque hay muchas madres solteras en nuestro país, porque hay muchas madres que se ven obligadas de irse a trabajar al otro lado, y ¿quiénes son las que se encargan de los niños? Pues son las abuelas. Son las segundas educadoras, por no decir que son las primeras educadoras. Entonces, como abuelas también tenemos muchas gratificaciones, es un privilegio convivir con los nietos, pero también tenemos
algunas obligaciones. Es decir, somos las transmisoras, transmitimos desde las recetas de cocina hasta las historias familiares, hasta las biografías de los bisabuelos, tatarabuelos. Entonces tenemos responsabilidades que hay que llevarlas con alegría, porque es una alegría tener nietos, es entrar en otra etapa de la vida, que nos permite disfrutar más, hay más tiempo, más experiencia y que nos permite ser como un puente las abuelas con esa generación de lo que pasaba antes en México. Por ejemplo, llevar a los niños a la Alameda, que ahora está recuperada, rescatada, platicarles de artistas de antes, llevarlos a los museos. En fin, las abuelas tenemos esta visión, hacer que nuestros nietos estén mejor educados, ¿no? Y también disfrutarlos, divertirse con los nietos, y ellos también nos van a enriquecer. Entonces es una reciprocidad muy interesante, porque a veces hay un gap generacional, porque ellos nacieron con el internet, con la computadora, con los celulares, y muchos de ellos le están dando clases a las abuelas. Entonces es muy enternecedor cómo hay este intercambio, ¿no? Cultural, generacional. Así es que yo invito a todas las abuelas, y yo estoy segura que hubo unas abuelas potosinas que sabían unas recetas de cocina extraordinarias, que sabían bordar, plantar flores, en fin, abuelas muy refinadas que sabían planchar, quitar la cera de los vestidos. Claro, el tiempo es breve en Televisión Guadalupe, pero quiero agradecerte muchísimo la oportunidad de este encuentro, de platicar un poco contigo, de conocer un poco más de tu ideología y poderla compartir con nuestro público. Un placer y bienvenida a San Luis Potosí. Y bien, pues ella es Guadalupe Loaesa y estuvo aquí en este encuentro para ustedes.